Saludo, Ferromón 047, con algo que decir. Hablemos de la percepción de la corrupción. Porque la corrupción no es medible, absolutamente. Pero, ¿en cuáles parámetros y con cuáles informaciones se mide eso? Los organismos conectados a las instituciones para eso, o dispuestos para eso, esos organismos son alimentados, mantenidos por instituciones subvencionadas por Departamento de Estado norteamericano. Las informaciones que piden podrían ser relativamente precisas, pero sobre todo son manipulables. Por eso, convenientemente, quien es aliado puede ser ayudado en los resultados de esa medida de percepción de la corrupción. Y quienes son disidentes generalmente son perjudicados. De ahí que vemos que los países disidentes son los que tienen la percepción de corrupción más alta. Ahora, si ponemos a funcionar 2 o 3 de nuestras neuronas, podemos observar que los países más corruptos del mundo son los que la miden. Porque son parte del paradigma del accionar de depredación de esos países, que usan esa información y la manipulan de manera política, lo que le da poder de control. Nuestro país, República Dominicana, la percepción de corrupción disminuirá mientras se mantenga siendo ese aliado que está dispuesto a dar todo y el gobierno no muestre señales de tener autonomía soberana. Sabemos que este gobierno nuestro nació bajo el régimen de Trump y estamos bajo el mismo régimen aliado. Nos prestamos a todo y estamos dispuestos a todo con tal de complacer lo que son las políticas del régimen de Trump. Pero a mí que vivo aquí no me pueden hacer sentir ningún tipo de disminución en la percepción de la corrupción cuando la corrupción se ha extendido, donde ahora no hay que ser un ministro para tener la oportunidad de ser corrupto. Un simple capataz de un distrito municipal actúa de manera corrupta, porque la corrupción se ha extendido desde las altas esferas del Estado hasta los más pequeños miembros de la administración y del servicio público. Si la corrupción está más cerca, ¿cómo yo puedo tener menos percepción de la corrupción? Ahora, eso generalmente alimenta a una élite que vive de eso, de un servicio que es casi como de injerencia y traición
Y sobre todo lo usa el Departamento de Estado y le saca provecho. No puede haber un Estado más corrupto que los Estados Unidos, pero la principal justificación al frente es el hecho de que el mayor presupuesto del mundo. Sin embargo, no cumple ni suple, porque su esquema de corrupción está legitimado por lo que permite la democracia. Ahora, crear percepción o no de corrupción es un tema político. Europa, que se consideraba o se considera el jardín muy por fuera de lo que es el resto del mundo, la jungla, según ellos, tenemos el Reino Unido, que yo creo que le sigue a Estados Unidos en corrupción. Corrupción esquemática, corrupción paradigmática organizada dentro de su sistema. Y después podríamos mencionar el caso de Alemania, que es el motor industrial de todo el continente. Pongamos por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo que salir de del Ministerio de Defensa de Alemania por corrupción, acusada de corrupción. Mas, sin embargo, terminó siendo nombrada o apuntalada para ser la presidenta de la Comisión Europea, que se supone que es un cargo prácticamente más importante. Eso no se ve en el mundo ni se choca. Cualquier caso de corrupción en cualquier país pequeño es maximizado, fotografiado como desastre natural, pero esos casos no se mencionan. Esos casos de la corrupción europea, donde se tienen los mecanismos para proteger, basado en una democracia falsa, para proteger el poder. Y la corrupción es de poder. Es decir, que cuando nos hablan de corrupción, nos están envolviendo con mediática política, a lo cual le sacan ventaja. La corrupción como el asesinato son endémicas en el mundo desde que el ser humano comenzó a usar menos del 0.1% de su capacidad cerebral. Al final encontraron un uso adecuado para explotarlo y usarlo como arma para controlarnos, para dirigirnos y para depredarnos. Muchísimas gracias.